hay días que parece que son eternos, días que pasan volando, sensaciones y experiencias que uno se puede preguntar por qué me ha tocado a mí durante este año pasar por esta dificultad o por esta situación. Pero sea como sea, yo creo que todos los que estamos aquí esta noche tenemos que tener claro una cosa. Dios a ninguno de nosotros nos ha fallado. Amén. Dios a nosotros no nos debe absolutamente nada. El Señor ha orado por nosotros cada día. Nosotros no sé si hemos orado cada día, pero Él por nosotros lo ha hecho cada día. El Señor nos ha cuidado, nos ha protegido, no solamente a nosotros, sino a los que somos padres, a los que sois padres y madres. Podéis ver que vuestros hijos, gracias al Señor, la mayoría de los hijos de ustedes se congregan, o bien aquí o en cualquier otro lugar. Hemos visto que el alimento no ha faltado. Puede ser que a lo mejor hubiera más, hubiera menos, pero gracias al Señor hemos comido 2, 3 y hasta 4, quién sabe más veces por día. Algunos a lo mejor en este año se propusieron perder algo de peso y resulta que les salió el tiro por la culata, o al revés, o querían recuperar kilos y cada vez se ven más flacos. No lo sé. Pero hay una cosa que está bien clara, hermanos. La Biblia dice, y es un texto que yo creo que ha sido el que más se ha citado durante todo este largo año, tanto aquí como yo creo que también en el puerto y a lo mejor a título personal, ese versículo que todos conocemos ya de memoria: los que aman a Dios sabemos que todas las cosas les ayudan a bien. Cosas que al principio pueden resultar una tragedia, una desgracia, una dificultad, un obstáculo, resulta que al final es lo que el Señor utilizó o está utilizando para acercarme a Él. Si no hubiera sido por esa circunstancia, a lo mejor no hubiéramos llegado hasta aquí. A lo mejor ni siquiera estaríamos aquí reunidos en esta noche. La cuestión es que Dios durante todo este año nos ha pastoreado, nos ha guiado por lugares de delicados pastos, nos ha enseñado lecciones que yo creo que no olvidaremos en la vida. Amén, hermanos. Creo que también ha sido algo muy bonito ver cómo en este año algunas personas se han acercado al Señor, le han recibido, le han aceptado en su corazón como su Señor y como su Salvador personal. Otras personas durante este año se han reconciliado con el Señor porque estaban viviendo un cristianismo demasiado distante, demasiado alejado, como que ya habían perdido un poco el norte, ¿verdad? Y durante este año el Señor te ha tirado ahí de la solapa o de la oreja, de donde sea, y te ha vuelto otra vez a traer al redil. Y los que llevamos muchos años en los caminos del Señor, yo creo que tenemos que tener una palabra en nuestro corazón, y es: gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios ha sido bueno con nosotros. Yo quiero terminar este último culto del año con 4 llamamientos, con 4 amonestaciones que el Señor nos lanza, y pienso que sería muy bueno si las pusiéramos en práctica en nuestra vida. Vamos a empezar por Mateo capítulo 11. Evangelio según San Mateo, el capítulo 11, por favor. Los versículos del 25 en adelante. Mateo capítulo 11, del versículo 25 en adelante voy a leer. Y dice la palabra de Dios así: en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y ahora viene la primera palabra que siempre me ha llamado mucho la atención, y es: venid a mí todos. Dígalo conmigo: venid a mí todos. Y sigue diciendo: los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y dice: aprended de mí. Diga conmigo: aprended de mí,
que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Hoy en día nosotros en nuestra vida no utilizamos el yugo absolutamente para nada. Es un instrumento que durante siglos, aquí incluso en Europa, fue algo muy necesario, algo muy usado por miles y miles de personas que se dedicaban a trabajar en el campo, pero que para nosotros un yugo no significa absolutamente nada. De hecho, me atrevería a decir que a lo mejor hay algunos aquí que no saben ni lo que es un yugo, no lo han visto en la vida. Bueno, pues como nos dijo alguien una vez en Israel, métete en Rabino Google y allí vas a encontrar miles de fotografías de muchos modelos de yugos que se utilizaban y se siguen utilizando en la actualidad. Ahora bien, ya un día hablamos de cómo hay diferentes yugos que a lo largo de la historia Dios fue utilizando para tratar, para moldear y para pastorear a su pueblo. Pero el Señor habla ahora de su persona. El Señor habla ahora de enyugarnos, de unirnos a Él. En otras palabras, Él no quiere que tengamos una relación superficial con Él. Él quiere que estemos unidos, estrechamente ligados a su persona, para que llegue el momento en el que lo conocemos a Él más que a su misma palabra. Se da mucho énfasis, y sabéis que yo lo doy, al hecho de conocer la palabra de Dios, conocer la palabra escrita del Señor, para que de esa manera la palabra nos lleve al Señor y conocerlo a Él. Pero si analizamos cómo Dios trató y cómo Dios guió a muchas personas a lo largo de la historia, pensaba en estos días que personas que llegaron a unos niveles de revelación y de conocimiento con el Señor increíbles, no lo hicieron a través de la palabra escrita, porque no existía. Pensamos, por ejemplo, en el famoso y conocidísimo patriarca Abraham, el amigo de Dios. Un hombre que nunca tuvo el privilegio de poder tener en su mano la palabra de Dios, la Biblia. Pero él llegó a desarrollar una comunión, una relación tan íntima con Dios, que él llegó a conocer perfectamente la voz del Dios que adoraba y servía. Si analizamos su vida, no tuvo nunca un pastor, una congregación donde congregarse, o sinagoga, o iglesia. No tuvo parte o toda la escritura en su mano, pero sin embargo era capaz de hacer cosas que nosotros con toda la Biblia y con todo lo que hemos oído y con todo lo que sabemos, nunca tal vez nos atreveríamos a hacer. Y es dejarlo todo, todo. Casa, padres, tierras, herencia, amigos, cultura, absolutamente todo, en base a una orden, en base a un llamado que recibe de Dios, ese Dios invisible, pero del cual él se ha enamorado, el cual él ha descubierto, y cuando oye la voz que le dice, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, Abraham no cuestiona esa voz. Abraham no duda en ningún momento, sino que Abraham obedece y se la juega. Y lo deja todo, sin Biblia, sin iglesia, sin pastor, sin nadie que le guíe, sino él y Dios solo. Se enyugó, se unió a Dios de una forma tremenda. Incluso estuvo a punto en su vida de sacrificar a su propio hijo. Yo creo que esto sería algo tremendo si Dios a nosotros nos hubiera pedido a lo largo de nuestra vida semejante sacrificio. Hubiera sido algo tremendo, porque a veces nos pide cosas insignificantes y pequeñas a las cuales estamos tan atados y amamos tanto. Imagínate si nos pidiera sacrificar a un hijo y degollarlo encima de un altar en una montaña. Sería algo que ni se nos pasa por la cabeza. Sin embargo, Abraham obedece a Dios cuando sale de Ur de los Caldeos para ir a un lugar que no sabe ni dónde está ni cómo es. Le cree a Dios y se cambia el nombre cuando Dios le dice que va a ser padre de multitudes, sabiendo que su esposa es una mujer mayor y estéril, pero le cree a Dios. Obedece al Señor cuando suba a lo alto del monte Moriah para sacrificar a su hijo. Y dice en el Nuevo Testamento que buscaba, y esto es algo tremendo, buscaba la ciudad cuyo arquitecto y fundador es Dios. Y dice que la vio,
la saludó y la vio de lejos, como diciendo, algún día yo viviré en la ciudad de los justos, en la Nueva Jerusalén. Y no tenía Biblia, no tenía nada de lo que tenemos nosotros hoy en día. Y él, cuando muere, no se lleva toda esta obediencia, todo este espíritu de sometimiento a Dios con él, sino que él es capaz de transmitir no solamente su genética, su parte física y natural a la siguiente generación, sino que transmite su fe. Y por eso hablamos del Dios de Abraham, pero cuidado, también era el Dios de Isaac. No es que Isaac iba en una línea y el padre iba en otra, sino que el hijo, exactamente igual que su padre, llegó a amar a Dios sin Biblia, sin iglesia, sin sinagoga, sin templo, sino que se enyugó con Dios porque el padre le transmitió este amor por Dios de una forma increíble y lo marcó para toda la vida. Y vemos que en Isaac, aunque no tuvo que hacer grandes sacrificios como los que tuvo que hacer su padre, pero cuando llegaron momentos puntuales en su vida en los que también su fe fue probada, él da la talla. Él no suspende el examen. Por ejemplo, él se da cuenta de que su esposa tiene el mismo problema que tuvo su madre. Él se da cuenta que su esposa Rebeca, de la cual se enamoró, pues era una mujer estéril. Y durante años intentaron tener hijos, porque tenían además que tenerlos, para que pudiera venir el Mesías con el tiempo. Y hay un momento en el que él se para y dice, oró al Señor, y el Señor la sanó. Porque ya él tenía un punto de referencia, que por cierto no era la Biblia, no era una predicación que había oído, sino una enseñanza que había aprendido directamente de los labios de su padre. ¿Y cuántas veces, digo yo, en la casa, su padre le habrá dicho, sabes, hijo, tú eres un milagro del Señor, tú eres un milagro del eterno Dios, porque tu madre no podía dar a luz hijos. Tú sabes que tuve un hijo con una criada llamada Agar, una sirvienta que tenía tu madre, una egipcia, a la cual tuve que expulsar por mandato divino. Sabes que tienes un hermano que se llama Ismael, pero el Señor me dijo que tú nacerías de tu padre y de tu madre. Y tú eres un milagro del Señor. Y esa enseñanza la aprendió desde la cuna, y por eso cuando él llega a la edad de 40 años o más, él es capaz de orar a Dios para que Dios sane a su esposa Rebeca de la esterilidad, porque él sabe que lo que Dios ha hecho lo puede volver a hacer en cualquier otro momento del camino. ¿Cuántos dicen amén? Y hay un momento en el que él, como su padre, imitando los pasos de su padre, él quiere ir a Egipto, porque donde él está viviendo no hay agua, no hay recursos naturales, hay miseria, hay pobreza, y la vida es muy complicada y difícil. Y él dice, bueno, ¿qué hizo mi padre cuando se vio mal económicamente? ¿A dónde fue? A Egipto. Pues yo voy a Egipto como mi padre. Pero el Señor le dice a él, no, tú no vas a Egipto. En este caso no tienes que seguir las pisadas de tu padre, sino ahora lo que te pido que hagas es que aquí donde vives, en el desierto, sin agua, te dediques a plantar. Y no cuestiona a Dios, no le dice, pero Señor, ¿cómo que en el desierto me voy a dedicar a plantar? Aquí no hay agua, aquí estoy rodeado de enemigos. Cada vez que abro un pozo me lo cierran, o le echan tierra, o le meten miles de piedras dentro. Señor, aquí no tengo futuro, ni yo, ni mi mujer, ni nadie. Pero si tú me dices que me quede en el desierto y que además no solamente me quede, sino que siembre en el desierto, yo lo hago. ¿Por qué? Porque sé que cuando mi padre recibía una orden, por muy rara o extraña que fuese, cuando él la cumplía, siempre la bendición venía detrás de la obediencia. Y dice la Biblia que ese año en fe, Isaac plantó en el desierto. Y dice que ese año cosechó a 100 por 1. ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras, se dio cuenta de que no importa tener tierra fértil o arena del desierto. Si la bendición de Dios está, no hay imposibles para Dios. Y cuando él abría un pozo y se lo cerraban, iba a otro lugar y abría y encontraba agua. Y se lo cerraban y volvía a abrir otro y se lo cerraban. Y así fue por un lado y por otro, hasta que los mismos filisteos que querían complicarle y amargarle la existencia y la vida, tuvieron que llegar a él y pactar con él y reconocer que en él había algo que ellos no tenían. Y es que él tenía la bendición de Dios. Ustedes tienen armamento, ustedes tienen tropas, ustedes tienen soldados, yo no tengo nada de eso, pero conmigo está el Dios de Abraham y también el Dios mío. Y dice que hacen un pacto con él, lo dejan tranquilo,
y vemos que él fue un hombre bendecido, sin Biblia, sin pastor, sin rabino, sin iglesia, sin templo, sin nada. Pero él aprendió a enyugarse con Dios, a unirse a Dios y conoció a Dios. Claro que lo conoció, ya lo creo. La Biblia nos enseña que no quedó todo con él, sino que también él supo transmitir a su hijo, a Jacob, la bendición. Y vemos que Jacob vuelve a tener exactamente el mismo problema familiar que tuvo su abuelo y su padre, la esterilidad. Sara era estéril, Rebeca era estéril, Raquel era estéril, pero él vuelve a orar al Señor. Señor, tú sanaste a mi abuela. Señor, tú sanaste a mi madre. Y ahora te pido que sanes a mi mujer. Y Dios durante 3 generaciones repitió el mismo milagro, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Cuántos dicen amén? Y vemos que Dios volvió a hacer un milagro. Y no tuvo 1 ni 2, sino 12. Bueno, realmente 13. Porque tuvo una chica también llamada Dina, ¿no? Ya la conocemos. Y vemos que fueron personas que no tuvieron lo que nosotros hemos tenido desde toda la vida. Una iglesia, pastor, un maestro de escuela dominical, un líder de jóvenes, un grupo de música, una Biblia, un Nuevo Testamento, una comunión con el Espíritu de Dios, hermanos. Nada, hermanos, nada. Solos por el desierto, ellos, sus mujeres y sus hijos, y nada más. Pero eran personas que se enamoraron de Dios, se esforzaron en Dios y vieron la bendición del Señor. Y por eso hablamos del Dios de Abraham, del Dios de Isaac y del Dios de Jacob. ¿Cuántos dicen amén? Vemos, por ejemplo, el caso de Job. Anterior a estos 3 patriarcas, ni aún había nacido Abraham y ya Job estaba siendo un ejemplo al mundo entero, y al mismo Satanás le estaba dando un mensaje objetivo tremendo, diciendo cosas como: aunque Dios me mate, lo seguiré adorando, porque yo sé que mi Redentor está vivo. ¿De dónde sacaba este hombre esa profundidad? ¿Cómo decía? Aunque mi carne se deshaga, yo sé que algún día te veré. Y hablaba de la futura resurrección. Y hablaba con Dios con una familiaridad impresionante. Y decía cosas como cualquier mujer insensata has hablado. Solamente vamos a recibir lo bueno. Y cuando viene algo que parece que no es tan bueno o malo, nos vamos a separar del Señor. Era un hombre que llegó a conocer a Dios de una forma tan tremenda que Dios le dijo a Satanás: aunque le quites todo lo que tiene, aunque lo enfermes, aunque le mates a los hijos, aunque le quites la mujer, aunque le quites las casas, aunque le quites el patrimonio, no me va a negar, porque yo lo conozco y yo sé que Él me ama. Y no tenían nada, ni Biblia, ni templo, ni nada de lo que nosotros tenemos hoy en día. Pero eran personas que aprendieron a desarrollar una comunión con Dios, no a través de la palabra, sino directamente con el Señor. Y yo creo que a ese punto, a ese nivel, a esa estatura espiritual, es a la que tenemos que llegar todos los que estamos en esta tarde, en esta congregación. No solamente conocer a Dios a través de la palabra, sino terminar conociendo a Dios aún más profundamente y más intensamente que la misma palabra que Él escribió. ¿Cuántos dicen amén? A ese nivel creo que el Señor nos quiere que vayamos. Pero para eso tenemos, como dice aquí, ir a Él, unirnos a Él, entrelazarnos con Él, enyugarnos con Él. Y dice, y una vez que estemos unidos a Él, dice: aprended de mí. A llegar a pensar, a hablar, a sentir, a vivir y a comportarnos como el mismo Señor Jesucristo. Ya sé que nos falta mucho. Ya sé que el listón lo ha puesto tan alto que uno en la carne como que se desanima diciendo: Señor, no lo podías haber puesto más fácil. El llegar a parecerme a ti, sentir como tú sentías, hablar como tú hablabas, caminar como tú caminabas, vivir, comportarme como tú eras. Pero esa es la meta a la que todos nosotros tenemos que esforzarnos día a día para poder algún día, con la ayuda del Señor, evidentemente, poder llegar a parecernos a Él y, como decía el apóstol Pablo, llegar a tener la misma mente que llegó a tener el Señor Jesucristo en este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Es un morir diariamente.
No es con confiarse y decir, bueno, ya he llegado a un cierto nivel. No, sino es llegar ¿a qué? Llegar a un principio nuevo para desde ahí arrancar. Y cuando llego y creo que he llegado ¿a qué he llegado? A otro principio, un principio que te lleva a otro más, y a otro, y a otro, y a otro. Y así estar toda la vida hasta que lleguemos a la misma presencia del Señor. A llegar, como dijo el apóstol Juan en la isla de Patmos, Señor, ven pronto, porque tu esposa y tú estáis en un mismo sentir. Ven pronto, Señor Jesús. Aleluya. Y que ya no nos perturbe tanto lo material, el saludo, la llamada, el si cuentan conmigo, si no cuentan conmigo, si entro y no sé qué, si entro y no sé cuándo. No, ya no me interesa nada de eso, porque como dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir, mi meta en la vida, es Cristo. Y si tengo que morir, pues para mí hasta el morir se me ha convertido en una ganancia y en una bendición. Así que por eso termina Pablo su vida diciendo, ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Hay otro texto en Juan capítulo 15, donde el Señor nos lanza una palabra, es un auténtico desafío. Y para mí aquí está la clave de todo, hermanos. Juan capítulo 15, versículo 4. Si queréis, arrancamos desde el versículo 1 para entrar en el contexto del tema. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto todavía. Al que no lleva, lo quita. Y al que lleva lo limpia para que lleve más todavía. Versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Luego la palabra limpia, la palabra es algo que nos limpia, es un bálsamo para nuestra alma, para nuestro espíritu. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. La palabra que me impacta es la que empieza el versículo 4. Permaneced en mí. Dígalo conmigo. Permaneced en mí. La primera palabra era venid a mí, llevad mi yugo, aprended de mí. Ahora el Señor va un paso más allá y nos habla de perseverar. Permaneced en mí. Y pone un ejemplo fácil de entender. No complica las cosas, las pone muy sencillas. Mirad, el pámpano lleva fruto mientras esté unido a la fuente, a la vid. En el momento en que cortan el racimo, en el momento en el que cortan la uva, el pámpano, automáticamente empieza a morir. Porque no tiene vida en sí mismo, sino que se alimenta de alguien que le da la vida. Y esa vida no la lleva en sí mismo, sino que esa vida es porque la tiene conectada a la vid verdadera. Y esa vid verdadera, dice el Señor, soy yo. Así que vosotros que sabéis de campo y sabéis de viña y sabéis de todas estas cosas, tenéis que partir de la base que si permanecéis en mí, vais a poder llevar fruto. Pero cuando una persona no lleva fruto, hablemos claro, es porque no está unido a la fuente. Porque por el mero hecho de estar conectado a la vid, automáticamente fluye la vida, automáticamente fluye la bendición. Cuando no hay fruto, es porque se ha producido una desconexión. Ya no está unido como estuvo a lo mejor en un principio. Ya no da el fruto que daba porque al desconectarse, como no tiene vida en sí misma, pues no puede regenerarse a sí mismo, sino que tiene que volver a conectarse. Y por eso, amados hermanos, el estar separados del Señor, la Biblia lo considera estar muertos. ¿Lo habéis oído? El Señor dice, Él os dio vida. ¿Cuándo? Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Cuando estamos conectados a Cristo, hay vida en nosotros. Es interesante cuando estás 5 minutos con una persona y le escuchas hablar. Te das cuenta qué tiene dentro. Te das cuenta de qué habla. ¿Qué le preocupa? ¿Cuáles son sus metas, sus anhelos en la vida? Te das cuenta si tiene tema de conversación o no tiene tema de conversación. Te das cuenta si su tema es el Señor y toda su vida gira en torno al Señor, o
algo se ha introducido en él o en ella que le quita su tiempo, le quita su energía, le quita todo y ha desplazado la vida. Y tiene cosas, pero no tiene la fuente de la vida. Y la fuente de la vida es el mismo Señor Jesucristo. Creo que una de las claves, una de las cosas que tenemos que pedirle diariamente al Señor es ser perseverantes, constantes en los caminos del Señor. Uno de los primeros versículos que aprendí en mi vida es el que está en 1 Corintios capítulo 15, versículo 58, que dice algo así como: así que, hermanos míos, estad firmes y constantes. Firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hay gente que está una buena temporada y tú los ves y dices: oye, qué bien, oye, lleva 6 meses, fenómeno. No la ha vuelto a liar, ha cambiado hasta su aspecto físico. El otro día hablábamos, Elena y yo, de una persona que recientemente se ha reconciliado con el Señor, que por cierto hoy no la vemos precisamente. Y cuando esa persona contactó con nosotros porque quería otra vez volver a la fuente, volver a conectarse con la fuente de la vida, que es Cristo, su aspecto exterior era terrorífico. La misma persona no es consciente. Dice la Biblia, y esto es un misterio que a lo mejor algunos se quedarán sorprendidos, pero dice la Biblia que los inconversos huelen a muerte. Pero los creyentes huelen a Dios, huelen a vida del Señor. Nunca me olvidaré cuando una vez en Israel, comiendo en la casa de un rabino allí, cogía a los nietos que estaban alrededor de la mesa y les decía: ven, y les olía la cabeza. Yo le decía: ¿qué estás haciendo? Dice: huélele. Y la verdad es que el chiquillo olía a gloria, olía lindo. Dice: huele a Torah, me decía, huele a Biblia, se ve que había orado con el Señor. Son esas cosas, ¿no? Se pueden cuestionar o no, pero ¿a qué olemos nosotros? Hay gente que cuando se te acercan no huelen a la vida de Dios. Sin embargo, cuando se reconcilió con el Señor esta persona, a los pocos días era otra persona completamente diferente. Su aspecto cambió radicalmente. La persona que está viviendo o bien dentro o bien fuera de la fuente con el Señor no es consciente, no se percata de ello. La Biblia dice que Moisés, cuando bajó del monte Sinaí, dice que su rostro le brillaba, pero él no lo sabía. Pero los que estaban a su alrededor sabían que había estado conectado a la fuente durante tanto tiempo y venía proyectando la fuente, la luz de Dios con la cual había estado conectado, ¿verdad? Así que lo que el Señor quiere en nuestra vida es que seamos constantes, que seamos perseverantes. No sirve de nada estar 6 meses bien, viniendo a todos los cultos, leyendo la palabra, orando, colaborando en lo que puedes, y después no sé qué pasó. Algo pasó, una interferencia, un virus se metió en tu vida, dejas de orar, dejas de congregarte, dejas de interesarte por las cosas del Señor. No sirve de nada, hermano, estar una buena temporada. Hasta los del mundo tienen sus buenas temporadas. Lo que tenemos que pedirle al Señor nosotros de cara al próximo año, que está como quien dice a la vuelta de la esquina, es que desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2015, con la ayuda del Señor, viviremos en victoria, viviremos con la bendición del Señor. No nos apartaremos ni un milímetro, sino que estaremos conectados a Él constante y permanentemente. ¿Cuántos dicen amén? Y es un esfuerzo, claro, es una lucha, pero este año ha sido un entrenamiento. Escuchen bien, Este año ha sido un entrenamiento, ¿Para qué? Para lo que viene. ¿Para qué se entrenan los deportistas? ¿Para qué? ¿Simplemente porque no tienen otra cosa que hacer en la vida? ¿Para qué se entrena un futbolista? ¿Para qué se entrena un boxeador? ¿Para qué se entrena un nadador? ¿Para qué? Para ir a algún sitio algún día a competir. Pero no solamente a competir y a participar, sino para ir ¿a qué? A ganar. Ese es el objetivo, ir a ganar, ir a por todas. Si puedo la de oro, prefiero la de oro que la de plata. Si puedo la de plata, mejor que la de bronce. Y nosotros durante todo este año, Dios nos ha estado preparando y preparando y preparando. ¿Pero para qué? ¿Para qué? ¿Para qué tanta lágrima? ¿Para qué los sufrimientos? ¿Para qué la pérdida de seres queridos? ¿Para qué tantas pruebas y dificultades? ¿Para qué todo esto? Porque el próximo año tiene que ser el mejor año de nuestra vida. En la familia, como iglesia, como jóvenes, como marido,
como esposa, tiene que ser el mejor año de nuestra vida. Y gracias al Señor hemos aprendido lecciones, algunas con lágrimas. Pero esas lecciones nunca se olvidan. ¿Cuántos dicen amén? Dile al que está a tu lado, lo que se aprende con lágrimas nunca se olvida. Díselo. Lo que se aprende con lágrimas nunca, nunca, nunca se olvida. Aleluya. Pero permaneced en Dios, permaneced en el Señor. No vivir de la gloria del pasado. No vivir de una temporada que tuve. No, 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 no. Cada día conectarme a la fuente, permanecer en el Señor. Juan capítulo 1, versículo 43. Juan 1, 43, por favor. ¿Lo tienen? Vamos a leerlo juntos este texto en esta noche. Juan 1, 43. Y dice así. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea. No les oigo. Al siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme, dile otra vez, sígueme. Así de claro, una sola palabra puede cambiar una vida. Por cierto, no llamó siempre el Señor a todo el mundo por igual. A mí me gusta mucho leer los llamamientos en la Biblia. Por ejemplo, si lees el llamamiento de Ezequiel, es alucinante, es un llamamiento que tú dices, madre mía, pero ¿qué vio este hombre allí? Es diferente al llamamiento de Isaías, es diferente al llamamiento de Jeremías. Pero ¿saben? Hay un hombre en la Biblia al que llamó solamente con una palabra, solo una palabra. Estaba trabajando, no estaba en el paro, estaba trabajando en un buen puesto de trabajo. Era, dice, publicano, ¿no? Bueno, más que publicano, era recaudador de impuestos. Y dice la Biblia que el Señor pasó y le dijo, sígueme. No le prometió nada. No le dijo, mira, si dejas este trabajo, yo te voy a ofrecer el doble de lo que estás ganando aquí. No le dijo nada. Solamente le dio una orden. Sígueme. Dice, y levantándose, dejándolo todo, le siguió. Siempre me he preguntado, ¿por qué a veces el Señor con algunas personas habla tanto y con otras personas simplemente con una palabra les cambia la vida? ¿Verdad? ¿Cuántas veces nos tienen que repetir lo mismo para que por fin agachemos la cabeza y le pidamos perdón al Señor y reconozcamos que el Señor cuenta con nuestra vida? A veces he ido a iglesias después de haber estado en ellas hace tiempo y me vuelvo a encontrar con los mismos hermanitos y hermanitas en la plataforma para que ore por ellos, para que el Señor les vuelva a confirmar lo que dicen que un día el Señor les dijo. ¿Y cuántas confirmaciones más necesitaremos para despegar, para despertarnos de la siesta y poner las manos en el arado y no mirar atrás, ¿verdad? El Señor le dice a Felipe, sígueme. Le dijo a Mateo, sígueme. Le dijo a Pedro, sígueme. Es una palabra que constantemente la vemos a lo largo de la palabra. Sígueme a mí, sígueme a mí, sígueme a mí, imítame a mí. Cuando vamos al Evangelio según San Juan, al último capítulo, encontramos ahí un encuentro, una entrevista, que más que nada es un momento de restauración de un hombre que en un momento determinado apostató de la fe, dio marcha atrás, públicamente negó a Cristo, públicamente dijo que no lo conocía y que no quería saber nada con él. Ese hombre tiene que ser restaurado. Ese hombre no es desechado diciendo, bueno, tú has dicho que no quieres saber nada conmigo, ahí te quedas. No. Vemos que en la misericordia del Señor, en el amor de Dios, incluye el ir a Galilea, encontrarse con él y decirle, Pedro, ven para acá, vamos a hablar tú y yo tranquilamente. Y la pregunta que el Señor le hace a Pedro después de haberle demostrado que si el Señor quiere, lo hace un hombre rico y millonario y lleno de trabajo por todas partes. Porque tú mismo has confesado con tu boca que has estado toda la noche intentando pescar y ha sido un fracaso. Y yo en un minuto te he demostrado que si yo quisiera, te meto millones de peces dentro de la barca y te hago millonario. Pero no quiero. Eso no es el proyecto, ese no es el plan que yo tengo para tu vida. Yo he permitido que ni un solo pez entrara en tu red durante toda tu noche de largo esfuerzo. Yo lo he prohibido. Y yo he permitido que en un minuto miles de peces que aparentemente habían desaparecido del mar de Galilea se metan solitos en tu red.
Más claro agua. Si yo quiero te arruino y si yo quiero te convierto en millonario. ¿Lo entiendes o no? Ahora que yo te he demostrado objetivamente que yo soy el que abro y el que cierro, el que lleno y el que vacío, ahora que has visto este mensaje objetivo, te voy a lanzar una pregunta, pero piensa bien la respuesta. La pregunta es muy clara. ¿Tú me amas a mí? Fíjate que ya habían estado 3 años viviendo juntos, recorriendo todo el país de punta a punta. Es como una pregunta tonta, una pregunta absurda, que después de tanto tiempo, a estas alturas me preguntes si yo te amo. Automáticamente Pedro, sin pensarlo 2 veces, le dice, pues claro, el que yo te haya negado por miedo, por falta de valor, no significa de que yo no te ame. Yo te amo. Bien. Como da la impresión de que Pedro no pensó mucho la respuesta ni se dio cuenta por dónde iban los tiros, al poco rato el Señor le vuelve a lanzar exactamente la misma pregunta. Y cuando una persona te pregunta 2 veces la misma cosa, es o porque no ha entendido lo que le has contestado o porque no está conforme con la respuesta que le has dado. No tiene otra vuelta de hoja. Si yo te pregunto, oye, ¿dónde dejaste las llaves? Y tú me dices, allí. Y te vuelvo a preguntar, ¿dónde dejaste las llaves? Una de dos, o no te entendí, o fui allí y las llaves no están. Porque si no, no tiene sentido que te vuelva a hacer otra vez la misma pregunta cuando ya me has dado una respuesta. Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro le dice, ahora añade un poquito más, Señor, vamos a ver, tú lo sabes todo. Como diciendo, no hace falta que me lo preguntes. Tú mírame, porque tus ojos tienen como rayos X y me traspasan, y tú sabes cómo yo soy por dentro. Tú sabes que yo te amo. Muy bien. Pero le vuelve a preguntar una tercera vez. Y esto ya no es normal. Esto ya no es normal. Y ahora Pedro entiende y capta por dónde van los tiros. Ahora Pedro entiende que esa conversación es una conversación donde el Señor le está dedicando tiempo a él a solas para restaurarlo de 3 ocasiones donde tú públicamente dijiste que no querías saber nada de mí, que no me conocías y que no te identificabas ni conmigo ni con mi causa. Y yo te vuelvo a dar una tercera oportunidad. Tú verdaderamente me amas. Y ahora el Señor dice, más que estos, y claro, ahí hay todo tipo de opiniones. Más que estos, ¿qué es? Pues más que estos discípulos que están aquí, más que esta pesca que has visto milagrosamente ahora mismo. Sí, podemos especular sobre qué se refiere. ¿Tú me amas más que estos o más que a esto? Lo que está bien claro es que Pedro ahí se conmueve, Pedro ahí queda como impactado, sacudido, y entonces le vuelve a decir al Señor, Señor, tú sabes que yo te amo. Muy bien. Pero la conversación no termina con eso, porque el Señor sabía perfectamente si le amaba o no le amaba. El problema de Pedro no es que amara o no amara al Señor. El problema de Pedro es que el amor al Señor, cuando llegó el momento de demostrarlo, no lo probó. No fue capaz de demostrar la teoría que él tenía en su mente o que él sentía en su corazón. Y yo te estoy dando una oportunidad en privado de ser restaurado. Ahora que tú te has dado cuenta y has reconocido por dónde van los tiros de esta línea de conversación, yo ahora te voy a decir algo más. Porque en base a tu respuesta, yo te voy a decir algo. Por eso es muy importante que no solamente tengamos cuidado de cómo oramos, sino qué le decimos al Señor cuando oramos. Porque a veces no somos conscientes de que decirle al Señor, Señor, cuenta conmigo. Señor, tú sabes que yo te amo. Tú sabes que puedes contar conmigo para lo que tú quieras. No somos conscientes de en qué follón, entre comillas, nos podemos meter sin querer. Porque a lo mejor tú no le tomas literalmente la palabra al Señor, sino siempre dice, bueno, pero es que esta coma, y es que esta mayúscula, esta minúscula, y es que esto es el griego, y es que esto no es... Tú puedes cuestionar lo que quieras, pero el Señor siempre a ti y a nosotros nos tomará la palabra literal como la hemos dicho. Señor, tú sabes que te amo. ¿Sí? Bueno, vamos a ver. Te amo, pero vamos a ver. ¿Me entiendes? No, vamos a ver, no. El Señor siempre literalmente nos tomará la palabra. Ahora que tú me has dicho que me amas, yo te digo que cuando tú eras una persona joven, una característica típica de tu forma de ser, de tu personalidad, de tu carácter, de tu forma de ser como hombre, era que hacías lo que te daba la gana. Así se lo está diciendo el Señor. Cuando tú eras joven, ibas a donde querías. Ahora quiero vivir allá. Vamos.
Ahora no quiero comer. Ahora sí quiero comer. Ahora quiero comprar. Ahora quiero vender. Ahora me siento. Ahora me levanto. Esa es la forma que a ti te ha caracterizado. Tu genética espiritual es un ser indomable. Eso es lo que le está diciendo el Señor. ¿Me entendéis o no? Hacías lo que querías. Pero cuando seas viejo, y no solamente le está hablando acerca de la edad cronológica, que ahora puedes tener 30 años, 30 y pico, te estoy hablando de cuando tengas 80, no solamente la edad cronológica, eso es digamos, una forma muy superficial de entender el mensaje, sino que cuando tú madures, como dijo Pablo, cuando yo era niño, pues yo hablaba como un niño, pensaba como un niño y juzgaba como un niño. ¿Se refería Pablo a la edad de niño? No, sabemos que no. Sabemos que se refería a su infantilismo, a su raquitismo espiritualmente hablando. Pero cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. Es decir, que hasta que no te hagas hombre, no podrás hablar como un hombre. Hasta que no te hagas hombre, no podrás dejar de pensar como un niño. Hay un momento en el que se produce un cambio y cambian muchas formas en tu vida porque has madurado por fuera y por dentro. Y la pregunta es, ¿a nosotros este año nos ha cambiado por fuera, sí o no? El otro día a mi madre, para ponerles un ejemplo, le mandé una fotografía, una que nos hicimos aquí el día del programa que hicimos el domingo pasado. Y me contesta por el WhatsApp y me dice, ¿qué te has hecho en el pelo? Digo, yo no me hago nada en el pelo. No, tú algo te has hecho. A una madre decirle que no, cuando ella dice que sí, es imposible convencerla. No, tú estás raro. Digo, no, yo no. Digo, mamá, yo lo que estoy es canoso. Que me han salido un montón de canas. Dice, tú te has hecho algo. Y no hay forma. ¿Sí? No hemos llegado. Al final digo, vale, mamá, lo que tú digas. El año nos ha cambiado por fuera, ¿sí o no? Miren, por ejemplo, los niños. Miren cuando nació Isaac. Era otro. Miren a Isaac hoy. Se lo puedo demostrar cuando quieran. El niño que nació, ¿cuánto tiempo tiene? 6 meses. 4. El Isaac de hace 4 meses, así flaquito, menudito, tal, no tiene nada que ver con el Isaac de hoy. El Isaac de hoy, eso es un toro, ¿sí o no? Y vemos un cambio en los niños. Pero en nosotros no hemos cambiado. Ustedes no han cambiado. Pregúntale a tu mujer si ha cambiado. Para acá cuando dice seguro. Pregúntale a tu marido. Todos hemos cambiado, hombre. Claro que sí. Pero la pregunta es, ¿la vida solamente nos cambia por fuera o el Señor también nos está cambiando por dentro a todos nosotros? Ahí es donde yo quiero ir en esta noche, hermanos. Vamos, Señor.